Pues vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6. Y dice así la palabra del Señor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias por dar a tu Hijo Jesucristo en rescate por cada uno de nosotros y derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones, quien ilumina nuestro entendimiento y nos ayuda a entender todo el consejo de tu palabra. Oh, ilumina hoy nuestro entendimiento, Espíritu Santo, y prepara nuestros corazones para que el propósito de tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros y nosotros crezcamos alimentados por la leche no adulterada de tu palabra. Crezcamos y seamos fundamentados y edificados en el conocimiento de la verdad. Y tú hagas de nosotros, nos moldees y nos transformes en verdaderos siervos y siervas, verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesús, por Jesucristo. Y en su nombre te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano o hermana. Bueno, la semana pasada, pues por razones de tiempo, que hicimos una pausa de una semana, diríamos, en el verso 7, ya habíamos cubierto esa primera parte, he aquí vengo pronto. Para recapitular un poquito, estuvimos diciendo que algunos se burlan de esa frase, he aquí vengo pronto, y dicen el Señor dijo esto hace pues unos 2000 años atrás, que realmente no hace 2000 años, es menos. Si usted saca la matemática de cuando Juan escribe este libro allá por el año 95, 96, después de Cristo, a la fecha de hoy, no han transcurrido aún 2000 años. Pero si vamos a la escritura en Segunda de Pedro, vimos en Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 8, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que si tomamos en cuenta eso, y el número de años que han transcurrido desde entonces, parece como que si el Señor dijo esto hace apenas un día y pico, no hace todavía 2 días. Y también dijimos que no necesariamente esa frase quiere decir pues que el Señor viene en este instante, no da una fecha específica ni la ha dado nunca. Lo que quiere decir es que cuando llegue el cumplimiento de ese tiempo, la venida del Señor será repentina, será rápida, sin la menor demora. Todo sucederá en una rapidez tremenda y por eso nosotros insistimos que debemos estar preparados porque no sabemos cuándo puede tocar la trompeta del arrebatamiento de la iglesia, que es cuando usted y yo nos vamos a ir. Porque el Señor no llegará a la tierra en esa primera Él nos esperará, no le podemos llamar ni siquiera venida. Hubo una primera venida cuando el Señor vino en carne. Habrá la segunda venida cuando el Señor viene al final de la gran tribulación a por fin derrotar el anticristo, el falso profeta, el diablo y a establecer el milenio.
el reino milenial. Pero Él viene por nosotros antes de la gran tribulación, pero nos esperará en el aire, en los aires. Y allí seremos entregados a Él, como la novia es entregada al novio, por el Espíritu Santo. Entonces, pero como nosotros no sabemos cuándo ha de tocar esa trompeta gloriosa, esa es la esperanza bienaventurada que habla la escritura allá en Tito, en la epístola a Tito, la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros en Cristo Jesús, que no avergüenza al cristiano. Debemos estar listos porque en cualquier momento puede sonar esa trompeta, hermano. Y entonces, cuando suene esa trompeta y se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia, el desenlace de los eventos que siguen a ese será rápido, no habrá tiempo para nada. Debemos estar listos como si el Señor viene en este instante o como si el Señor nos va a llamar a su presencia en este instante, porque podemos ser llamados a su presencia por vía de la muerte en cualquier momento. De manera, hermanos, que quedamos en que la actitud de los cristianos de la iglesia del primer siglo era en que ellos se irían con el Señor en su época, que el Señor Jesucristo venía por la iglesia, que el arrebatamiento iba a tomar lugar en aquella época, y da ejemplos la Escritura. Vamos a ver solamente dos, hay más, pero es bueno por lo menos consultar dos o tener dos o tres textos bíblicos que respalden lo que uno está diciendo. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 16, verso 22. Ahí vemos el primer ejemplo de que los cristianos de aquella época vivían con la expectativa de que el arrebatamiento podía suceder en cualquier momento. Y eso es lo que la iglesia ha perdido, y la iglesia, usted y yo, debemos retomar. Nosotros debemos vivir en la expectativa de que el Señor Jesucristo viene por nosotros en cualquier momento. Eso nos ayuda a santificarnos, a consagrarnos, a enfocarnos en el reino de los cielos, a dejar a un lado los afanes y las cosas que nos perturban de este mundo que perece. Y ponemos nuestros ojos en Cristo y en su reino. 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Pero lo interesante de ese verso es que esa última frase, el Señor viene, en los textos originales dice Maranatha. Y los estudiosos de las Escrituras se preguntan por qué Pablo, escribiendo a una iglesia que está ubicada en Grecia, porque es a los Corintios, una iglesia ubicada en una ciudad griega que hablaban el griego, la cultura griega. ¿Por qué Pablo escribe esta carta y en esa específica parte del verso, en esa frase final del verso, él no traduce esa frase, sino que la escribe en el idioma arameo? Porque esto no es una palabra griega, es del arameo, Maranatha. Es decir, arameo era más común o realmente común en Palestina, pero no en Grecia. ¿Por qué Pablo envía su carta a los griegos con una frase en arameo que él no se toma el cuidado de traducir? Y la respuesta es, hermanos, porque esta era una frase común en la iglesia. Era algo natural con la que los cristianos de aquella época se animaban unos a otros. Es como decir hoy día: la cosa está mala, nos están persiguiendo, no nos quieren, o hay dificultades, hay amenaza, vivimos en un mundo incierto, pero hermano, ten ánimo, el Señor ya viene. Amén. Aquella gente eran aserrados, eran dados a las fieras para que se los comieran vivos, los decapitaban, los quemaban vivos. Es decir, ¿qué no le hacían a los cristianos? Pero ellos se animaban unos a otros. El Señor viene. Maranatha, Maranatha, el Señor viene por nosotros. Esa era la expectativa de ellos. ¿Qué ha pasado con nosotros, hermanos? Que intelectualmente, es decir, en nuestra mente, aceptamos que el Señor viene, pero no arde en nuestro corazón la expectativa de la venida del Señor. Porque con tal de que acomodemos un poquito las cosas,
viene un poco de dificultad, de adversidad, de problemas, y por la gracia de Dios logramos resolver la situación y entonces volvemos a olvidar. Ya nos volvemos a acomodar un poco. Pero nuestro ardor, nuestro fervor, nuestra pasión debe ser: el Señor viene por nosotros. El Señor viene pronto. Entonces, Maranata expresa, hermano, esa esperanza vital en cada cristiano, que el Señor o la venida del Señor por nosotros está a la vuelta de la esquina, está aquí, es ya. Eso es lo que expresa eso. Y entonces, hay algo muy interesante en este verso y yo quiero llamar su atención de nuevo. Vamos a leer una vez más 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Preste atención a algo muy interesante en este verso. La primera parte dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Luego hay un punto y viene una frase final que dice: el Señor viene, o Maranata. Maranata, Maranata quiere decir: el Señor viene pronto, o ven, Señor Jesús, ven. Anatema significa, y es muy importante, pues yo sé que muchos de ustedes quizás lo saben, pero es muy importante refrescar. ¿Qué significa anatema? Y es una palabra muy fuerte. Anatema significa maldito. Anatema significa execrado, separado, echado fuera del cuerpo de Cristo, echado fuera del pueblo de Dios. Significa condenado, significa aborrecible ante los ojos de Dios. Escuche bien. Es misterioso que el apóstol, o mejor dicho, el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo para escribir así, haya asociado la primera parte del verso: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Podemos deducir, amados, que el no estar a la expectativa de la venida del Señor, el no tener interés porque Él venga pronto, está asociado a una falta de amor por Él. ¿Está viendo la seriedad de este asunto? Entonces, vamos a poner esto en perspectiva. Usted, hombre o mujer, cualquiera de los dos, imagine que usted haya estado en un largo viaje en otro país y se anuncia en su casa que usted viene de vuelta. Sea usted hombre o mujer, no importa. Usted viene de regreso. Pero cuando ya usted está en la proximidad de su casa, sea su esposo o su esposa, está envuelta en los quehaceres de la casa y lo ve venir o la ve venir, y no le importa un comino. Es como si viene o no viene. Es decir, no presta atención absolutamente a que usted está llegando. Sus hijos están envueltos en jugando fútbol o corriendo bicicleta y ellos siguen en lo mismo. ¿Qué pensaría usted de su esposo o su esposa que ha pasado tanto tiempo sin verle? Usted está llegando de vuelta a casa y no le presta atención alguna. Y ni mucho menos tiene nada preparado para recibirle cuando usted viene. ¿Qué puede decir usted? Pues yo no significo nada para esta gente. No me aman. El amor que supuestamente me tenían se lo han dado a otro, pero no a mí. ¿Cierto o no? Y ese es nuestro caso. Ese es el problema con nosotros. Entonces, por eso este verso es un verso que realmente debemos considerar con mucha seriedad, porque dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y entonces dice: el Señor viene pronto. De manera que si nosotros no estamos en esa expectativa, si no hay ese deseo, ese anhelo, esa pasión, que Jesús venga pronto, y no solamente para que nos salve, nos salve las castañas del fuego, sino porque es necesario que venga el Señor Jesucristo ya a hacer justicia. Está bueno ya de cuánto se blasfema su nombre, de cuánto se le reta, de cuánto se le ignora, de cuánto se le calumnia, de cuánto se dice de él. Yo tengo ardor, deseo de que Jesús venga, y dice la Escritura que viene con una vara de hierro. Usted sabe la diferencia entre la vara del pastor, que es de madera, y una vara de hierro. Es que la madera o puede que ceda un poquito cuando le da el garrotazo, o que se quiebre, pero la vara de hierro ni se quiebre ni se dobla. Esa va a quebrar de verdad los huesos de todos los rebeldes y malditos que ahora piensan y hablan como si el Señor Jesucristo no existiera. Entonces es muy importante que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos
y consideremos cómo estábamos cantando hace un rato, que Dios ponga aceite en nuestra vida, que avive el fuego en nuestro corazón. ¿Cómo está el fuego por el Señor en nuestro corazón? ¿Cómo está fluyendo el aceite del Espíritu Santo en nosotros? ¿Hay pasión por nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos indignamos cuando se blasfema el nombre del Señor Jesucristo en esta cultura en que vivimos? ¿Nos molesta, nos ofende que se hable de Él como se habla? Que se hable de que se trate la Escritura como se trata, aún en muchas iglesias que se tergiversa el mensaje de la Escritura a beneficio del que la predica, que se usa como un medio o una manipulación para trasquilar a los tontos útiles, porque el que se deja trasquilar por esos mensajes tergiversados ni siquiera es oveja del Señor. Porque la Escritura dice que mis ovejas, dice el Señor, oyen, conocen mi voz y me escuchan y me siguen. Entonces los que siguen ese tipo de doctrina ya no son ovejas del Señor Jesucristo. Son tontos útiles. Y si se los están trasquilando y le sacan los calcetines sin quitarle los zapatos, es porque en ellos hay también un poco de avaricia. Y como le prometen que si ellos dan en la manera que se les está diciendo, Dios le va a dar 3 veces para atrás. Están dando porque hay avaricia, no porque hay un interés. Un interés, diría, desligado completamente de intereses personales por contribuir al reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos evaluarnos y ver si en realidad amamos al Señor Jesús. Y amado, y pídale al Señor Espíritu Santo que ponga ese amor en usted, que lo ponga en mí, que lo ponga en nosotros. El amor verdadero por Cristo. Que nos ayude a desenfocarnos de estas cosas. Porque después de leer y estudiar este libro, y el que le ha prestado atención a este estudio, que no estoy diciendo que el tiempo que llevamos en el estudio por jactancia ninguna, sino que a veces me ha preocupado a mí si me he tardado demasiado. Pero desde el principio dijimos que íbamos a tomar este libro verso a verso, palabra a palabra, y no íbamos a estar pendientes del tiempo que nos tomara. Porque este es el libro que más promesas o que mayores promesas tiene para todo el que estudia y atesora y vive esta palabra, el libro de Apocalipsis. Pero después de usted estudiar este libro a conciencia, de leerlo a conciencia, usted debe amar más al Señor Jesucristo que antes. Usted dirá, ¿cómo es posible? Pues sí es posible o necesario que nosotros amemos al Señor Jesucristo cada día más. El amor de nosotros por Él tiene que crecer, porque de cierto que usted no ama a Jesús hoy de la misma manera que usted le amaba el día que usted se convirtió, porque no le conocía tan bien como hoy. Mientras más conocemos al Señor Jesús, más le amamos, porque más aprendemos de cuánto nos ama Él a nosotros, y el Espíritu Santo nos enseña a conocernos a nosotros mismos. Que somos malos, intrínsecamente malos. No dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, Señor? ¿Qué somos nosotros? Nuestro problema es que creemos que nos merecemos que el Señor nos haya salvado. Pero no nos merecemos la salvación. Por eso dice que es por gracia, favor no merecido. Entonces, mientras más conocemos al Señor Jesús, más le amamos. Y el libro de Apocalipsis tiene la particularidad de ser el libro que más revela al Señor Jesucristo a nuestras vidas que ningún otro libro de la Escritura. Por eso es tan importante leer este libro. Y mientras más usted le conozca, más le amará. Usted debe amarle más pronto y aprender a amarle cada día más, porque un día usted y yo, amados hermanos y hermanas, tendremos que ver a Jesús cara a cara. Y será algo horroroso, espantoso, tener que huir de su presencia avergonzado. Y usted debe leer este libro a conciencia, estudiarlo a conciencia, porque en el estudio de este libro aprendemos, como dije hace un rato, a desconectarnos de este mundo que perece y por medio de la mano de la fe aferrarnos al reino de los cielos,
a esas promesas ciertísimas y seguras que son en Cristo Jesús, el reino de los cielos que permanece. Ahí es donde vamos a ir usted y yo un día, y no debemos rendirle ninguna cosa a este mundo de aquí. Y el segundo ejemplo que tenemos en la Escritura de que los cristianos de aquella época esperaban el retorno del Señor Jesucristo en cualquier momento está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Dice aquí, este es Pablo también escribiendo bajo inspiración divina, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Note cómo el apóstol Pablo, él personalmente también esperaba la venida del Señor Jesucristo en cualquier momento. ¿Usted cree que estaría mal Pablo por estar esperando la venida del Señor Jesús en cualquier momento? No, de ninguna manera. Porque es que la Escritura jamás ha dado una fecha específica y la idea es que usted como cristiano o cristiana espere la venida del Señor en cualquier momento. Esto no es para las generaciones que han de venir 100 años después. Yo creo que si el Señor tarda 100 años más en venir, el mundo debe ser ya el infierno completo. Esto debe ser algo horroroso. Y nosotros, por lo más que nos preocupamos es por el bienestar de las generaciones que nos siguen a nosotros, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos. Mi oración es que mis nietos no lleguen ni siquiera a ser teenagers, que el Señor venga antes, que venga ya. He escuchado cristianos decir la barbaridad: ay, que espere un poquito el Señor para disfrutar un poquito más la vida. Yo no sé de qué vida estás hablando, hombre, pero si la verdadera vida es en Cristo Jesús, no hay vida fuera de Él. ¿Qué vida podrás tú disfrutar? Si el verdadero disfrute está allá en el reino de los cielos, donde hay una perfecta santidad. Allí donde hay una perfecta santidad, habrá una perfecta felicidad, porque es imposible el uno sin el otro. Usted no puede ser verdaderamente feliz sin ser verdaderamente santo, y usted no puede ser santo y dejar de ser feliz. Al contrario, van agarrados de la mano. Santidad y felicidad. Las dos palabras salen de una misma raíz en el hebreo. De la misma raíz salen las dos palabras. Entonces, la próxima frase en el verso 7 es: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. De manera que el Señor Jesucristo llama doblemente bendecido, porque eso significa bienaventurado, doblemente bendecido a la persona que guarde las enseñanzas, las profecías de este libro. Y la palabra guardar transmite la idea también de atesorar, de creer, de apreciar, de retener y de obedecer. Entonces el Señor promete bendecir a cada persona que aprecie las enseñanzas de este libro. Y es interesante que esta promesa, esta bendición prometida, aparece tanto al principio de la apertura del libro como a la conclusión del libro. Aparece en Apocalipsis 1:3 y aquí en Apocalipsis 22:7. De manera que eso nos dice de antemano la importancia de todo el contenido que está entre las dos promesas, entre las dos bendiciones. Nos está diciendo que pues hay promesa, hay recompensa para todo el hermano, la persona que guarde las promesas y la palabra de este libro. Y el caso es, hermano, que el Espíritu Santo no nos ha dado el libro de Apocalipsis para satisfacer nuestra curiosidad, como algunos creen. Otros especulan neciamente sobre este libro. Pero el Espíritu Santo nos dio este libro para que nosotros tengamos una idea más amplia de lo que es la gloria de Dios y sobre todas las cosas la majestad, la autoridad, la soberanía y el reino eterno que le pertenece exclusivamente al Señor Jesucristo. Para que le conozcamos más a Él, porque Jesús regresará por segunda vez, pero no como en la primera. Él no viene como el siervo sufriente, Él viene como el rey reconquistador, aplastando y destruyendo todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Él viene acabando con todo. Entonces, el Espíritu Santo también nos ha dado este libro para que usted y yo tengamos una idea de los terrores del infierno y de lo que espera a todo rebelde y a todo pecador que insiste en morir en sus pecados y no se acoge a la gracia salvadora de Cristo. Es decir,
toda persona que no acepta al Señor Jesucristo irá a la condenación eterna. Y para eso el Espíritu Santo nos ha dado también este libro. Versos 8 y 9. En el verso 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. En esencia vemos cómo el apóstol es, es corregido 2 veces por su inclinación a adorar al ángel. Y esto es una lección muy importante para nosotros, porque de aquí una vez más la Escritura deja claro que solo la deidad divina merece y debe ser adorada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No le podemos rendir culto de oración ni a ángeles, ni a vírgenes, ni a santos, ni a estatuas, ni imagen, ninguna cosa semejante. Solo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es merecedor de adoración y alabanza. Entonces, en el verso 10 vemos cómo dice nuevamente, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, es decir, el Señor Jesucristo viene pronto y con él viene juicio y condenación para todo el que no acepte la palabra del Señor. Entonces, el mandamiento a no sellar las profecías o lo que enseña este libro prueba que Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios que quiere, por cuanto Él no quiere que sellen este libro, que lo cierren. Dios quiere que usted conozca la verdad, que el que está allá afuera conozca la verdad, porque la palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros necesitamos conocer esta verdad cada día más. No solamente para alimentarnos nosotros, sino para ser usados por el Espíritu Santo para rescatar a los que estén en el error o a los que estén completamente en la ignorancia. Entonces, Dios no nos ha dado a nosotros la Biblia, hermanos y hermanas, para tenerlos colectando polvo en un rincón de la casa. Alguien dijo que si todos los cristianos de Estados Unidos sacudíamos la Biblia a la misma vez, provocaríamos una tormenta de polvo tan grande como las que se levantan en el desierto de Sahara. Y ahora con la tecnología, y no se ofenda a nadie, porque mi esposa también anda la Biblia en el celular. Pero a mí me pica un poquito, ¿verdad? Y perdón, hermana Teresita, porque usted lee el celular también. Aquí somos una familia y podemos hablar con esta libertad. Pero a mí, yo soy a la antigua, a mí me gusta el libro que yo lo agarre con la mano y lo palpe y lo tenga en mi mano, pero eso a lo mejor son cosas de viejo. Mi esposa me dice, ya tú estás viejo, ya tienes cosas de viejo. Pero ahora con la tecnología, menos que se trae la Biblia a la iglesia. Es en el celular nada más. Tengan cuidado qué versión tienen en el celular. Ojalá que sea la Reina Valera Revisión 1960, porque después de que terminemos este libro, estoy ardiendo por dentro con la necesidad, y esto es un paréntesis, de comenzar una serie sobre los ataques contra la Biblia, el montón de traducciones de la palabra de Dios que se están haciendo a propósito, es decir, deliberadamente con el propósito de ir eliminando frases claves de la palabra y específicamente de ver cómo eliminan la deidad del Señor Jesucristo, para que en 3 o 4 generaciones más ya lo hayan destronado. Creen ellos, pero a él nadie lo va a destronar. Entonces hay que tener mucho cuidado de las traducciones al español, a castellano. La Reina Valera 1960 es la más fiel a los textos antiguos, a los manuscritos antiguos. Y en inglés la King James. Puede comprar la new version de King James, que no tiene el inglés clásico de traste, como el castellano clásico también, que a mucha gente le cuesta o no le gusta. Pero esas son las más fieles. Y de todo eso hablaremos. El caso, hermanos, es que la persona que no lee la Biblia es como un ciego que anda a tientas en este mundo de tinieblas. La Escritura dice que la palabra de Dios es, ¿qué cosa? Lámpara a nuestros pies, porque nos alumbra el camino. ¿Y sabe qué?
no es que usted lea 1 hora la Biblia hoy y ya tenga suficiente para toda la semana. Una lámpara usted la prende y no la deja enganchada en un rincón. Yo estoy hablando cuando se usaban las lámparas en el campo. Ahora aquí hay luces donde quiera. Pero en una casa de campo se prendía una lámpara que era con queroseno y tenía una mecha. Un candil, le llaman chismosa, también se le llama, porque lo veían ustedes donde quiera que iba. Pero usted agarra esa lámpara, usted no la ponía ahí porque entonces ¿cómo va a ver el camino? Usted iba con la lámpara y va viendo el camino. La Biblia hay que tenerla aquí diariamente, hay que leerla diariamente porque diariamente salimos allá afuera. Y es la Biblia la que nos alumbra el camino. Entonces, mucha gente lee la Biblia solamente el domingo cuando la hermana se para aquí y dice, ahora vamos a leer en Isaías, capítulo 12. Esa es la única Biblia que agarró por 7 días. Así no se puede andar. Entonces, andamos en tinieblas, a tientas. Y el que anda a tientas, más de algún chichón se lleva en la frente. O anda un ojo hinchado y negro. ¿Usted se ha dado también andando en tinieblas? Mire, por eso la Biblia es un libro cerrado, pero escuche bien, amado, esto es serio. La Biblia es un libro cerrado para solo aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, porque a ellos ha cegado el diablo para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en sus vidas. Y eso está claramente dicho en 2 Corintios 4, verso 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta por qué usted tiene que leer todos los días la Biblia? Y yo se la pongo fácil, si yo se la pongo a ustedes demasiado fácil. Allá hay algunos pastores que bajaban con la Biblia y le remetían un bibliazo por la cabeza a la gente. Hay historias de eso. Ya algunos están en el cielo y otros, yo no voy a decir los nombres porque hay algunas personas que se pueden ofender. Pero allá en Puerto Rico había uno que le pidió perdón a medio mundo antes de morir porque agarraba la Biblia y le caía leña a todo el mundo. Y mandaba para el infierno usted hace así con la cabeza porque se acuerda quién es, ¿verdad? Hay otro pastor había otro en Puerto Rico muy cómico, por cierto, tío muy amigo de nosotros, el pastor Pedro Marrero, y un tío del pastor Marrero, allá en aquellos tiempos, por los años 40, imagínese usted, lo mandan a pastorear a la isla de Vieques. Y era un pastor rajatabla, eso a la antigua, y me estoy sacrificando un tiempo del mensaje, pero bueno. El caso es que llegó a la iglesia y en el primer domingo puso en disciplina a todo el mundo. Y en el próximo domingo vino un joven, solo un joven. Y él se paró en el público y le dice, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde están los hermanos? Y le dice, pastor, usted puso en disciplina a todo el mundo, yo soy el único que está aquí. Así era ese hombre. Entonces imagínense usted, yo se la pongo bien fácil, hermano. Lea la Biblia 15 minutitos al día. Ahora, llámese usted a conciencia cuántos minutos usted le da a Facebook. Ya no hablemos de la televisión. La gente ha dejado de ver televisión porque están pegados al celular. En inglés es glue. Están pegados al celular. Leyendo tonterías, hermano. Tonterías. Hay gente que se va a comer un perro caliente. Le toman una foto y lo ponen y lo mandan para el medio mundo. A que todo el mundo lo vea y le dice, mira qué lindo el perro caliente, cómo me lo preparé. Y nosotros no, porque yo no tengo Facebook, no condeno al que tiene Facebook, pero yo no lo tengo ni lo tendré nunca. No sé ni entrar ni salir. Pero mi esposa tiene Facebook y a veces me dice las cosas que ve ahí. El caso es que, diga usted, ¿cuánto tiempo? Sí. Sí, me gusta porque agarro información para poder, pues, ilustrar en los mensajes y todo. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Facebook, pero no a la palabra de Dios? 15 minutitos al día, léase un capítulo diario, hermano.
Y no se ponga meta de que se la tiene que leer en un año, sino léalo donde usted sienta leer también. Porque si vamos a leer la Biblia es decir, si vamos a leer la Biblia solamente cuando lo sentimos, no lo leemos nunca, porque la carne le gusta que la entretengan en otras cosas. Bueno, vamos a seguir adelante. El caso es que esta Biblia que la gente descuida, odia, ridiculiza y todas esas cosas, un día la gente va a ser juzgada por esa palabra porque es el código de ley por el cual todos seremos juzgados un día. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso dice el Señor Jesucristo. Entonces, el verso 10 es un llamado urgente a la proclamación de las verdades de las profecías y promesas de este libro. No solamente Apocalipsis, sino de todo el consejo de la palabra, hermano. Y usted y yo somos responsables de eso. Jesús no lo salvó a usted solamente para salvarle del fuego del infierno, sino para que sea útil al reino de los cielos mientras está aquí en esta tierra. Nosotros debemos llevar fruto y fruto que permanezca y fruto que se multiplique, porque de esa manera seremos conocidos como discípulos y discípulas del Señor Jesucristo, y además el Padre es glorificado por medio de ese fruto. Eso está en Juan capítulo 15, léalo y usted verá que está ahí. Y cuando uno es responsable, cuando se proclama el consejo completo de la palabra de Dios, sucede lo que dice el verso 11. El verso 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. En primer lugar, note que ese verso 11 obviamente está entre el verso 7 y el verso 12. El verso 7 dice, he aquí vengo pronto. El verso 12 dice, he aquí vengo pronto. ¿Qué quiere decir ese verso 11? En primer lugar, quiere decir que en el momento que suene la trompeta o en el momento que llegue la pelona, como decía mi suegro, y nos llame, sí, porque mi suegro decía, la pelona cuando llega, usted no se puede escapar de ella. Cuando Dios nos mande a buscar, sea por vía de la muerte o por la trompeta del arrebatamiento, cuando llegue ese momento, usted será encontrado en la condición espiritual que usted está. Lea el verso. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Quiere decir que el que está actuando injustamente, el que está entretenido en el pecado, en la perversión, en la rebeldía contra Dios, será sorprendido en el momento. ¿Qué quiere decir, hermano? No hay tiempo entonces para arrepentirse, no va a haber tiempo para arreglarse. Por eso dice después, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero entonces dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Es decir, hermano, la idea es que Dios nos encuentre santificados, que Dios nos encuentre consagrados a Cristo, que Dios nos encuentre enfocados en Cristo. Y se puede. Acostúmbrese a vivir, a traer cautivos en obediencia a Cristo, todos sus pensamientos, hermano. A caminar enfocado en Él. Porque se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando la palabra de Dios es proclamada, unos van a responder positivamente al mensaje del Evangelio y salvarán su futuro eterno. Mientras que otros irán a condenación por no responder. Y los que a pesar de escuchar, escuche bien el peligro aquí, a pesar de escuchar la verdad, continúen haciendo lo malo, su estado irá de mal en peor. Eso es lo que quiere decir ese verso 11 también. De manera que, y como todos nuestros comportamientos y respuestas a la palabra de Dios tienen consecuencias eternas, esto también puede significar ¿qué? Puede significar que si usted decide caminar en tinieblas aquí, allá en la eternidad su condición será en tinieblas aún peores. Peores. Y si usted decide andar mal aquí, mucho peor será su estado en la eternidad. Recuerde que pasamos por ahí cuando vimos que no todo el castigo en el lago de fuego será igual.
aunque todos los condenados ante el trono, el tribunal del gran trono blanco, serán echados al lago de fuego, donde está el diablo, los demonios, el falso profeta, el anticristo y todo eso, no todos recibirán el mismo grado de castigo. Algunos de ustedes me están mirando como que dicen, no, esto no encaja aquí. Pero recuerden las palabras de Jesucristo cuando Él reprendió a Capernaum y a Corazín y le dijo, Corazín y Capernaum, Él les dice a ambas ciudades, si los milagros y los prodigios que se han hecho en ustedes hubiesen sido hechos en Sidón y en Tiro, yo estoy seguro que aquellos se hubiesen arrepentido de sus pecados y se les hubiera sido perdonado. Pero por cuanto ustedes, a pesar de que ustedes ven, es decir, lo están viendo a Él, a Jesús, operar aquellos milagros y maravillas y enseñar lo que Él enseñaba, y ellos fueron duros y no le recibieron, dice, habrá mayor condenación para ustedes, Capernaum y Corazín, que para Sidón y Tiro. ¿Entendió eso? Sidón y Tiro iban a ser condenados, pero recibirían un castigo menos, ¿cómo se dice la palabra? Menos severo, hermano. Gracias por salvarme del enredo. Menos severo que lo de Capernaum y Tiro. Entonces, hermanos, el que anda mal aquí, mucho peor le irá en la eternidad. Sobre todo si está escuchando la palabra de Dios, porque entonces no es un pecado ya por ignorancia, es un pecado deliberado. Y es una gran diferencia entre el que peca por ignorancia, que es el que está allá afuera, y hay pocos ignorantes en este mundo, porque la palabra del Evangelio le está dando la vuelta a todo. El que quiera oír palabra la puede oír, aún en el corazón de Arabia Saudita, está la internet y está todas esas cosas. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a algunos que nunca han escuchado el Evangelio. Es muy diferente el hombre ignorante de la palabra de Dios que peca, al que conociendo la palabra peca deliberadamente y no se arrepiente nunca. Está pisando la sangre de Cristo deliberadamente, y para ese solo dice allá en Hebreos capítulo 10 que lo que hay es un hervor de fuego. Es la ira del Dios consumidor, lo único que le espera. Entonces es importante que prestemos atención a esto. Entonces, de manera que cualquiera que sea su respuesta a la palabra de Dios, usted perpetuará el resultado de su respuesta hacia la eternidad. Por eso el verso lo dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Ahí se le espera cosas horribles. Pero el que está practicando la justicia, por cuanto la practica en virtud de su amor y respeto a Cristo, disfrutará de justicia mayor en el día postrero. Y el que se cuida de caminar en santidad, disfrutará de una santidad aún mayor allá en la eternidad. Por eso nuestra respuesta a la palabra de Dios aquí tiene mucho que ver con el resultado de lo que nos espera en la eternidad a nosotros. Y en el verso 12, y tengo que correr para poder terminar hoy, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. En el verso 12 vemos nuevamente o nos encontramos con la urgencia o la inminencia de su venida. Lo ha venido repitiendo a través del libro. Quiere decir que su venida puede ocurrir en cualquier momento. Y mi galardón conmigo. Esto muestra recompensa eterna. Jesús está hablando ahora, se dirige a nosotros, los redimidos, y a la evaluación de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho en servicio hacia Él. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Una pausa ahí, rápido. Hay una gran diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. En la persona que va ante, nosotros iremos, los redimidos por la sangre de Jesús, iremos ante el tribunal de Cristo. Usted no va ante el tribunal de Cristo para ser condenado. Usted va ante el tribunal de Cristo para ser evaluado y recompensado por su servicio. Por su servicio aquí en la tierra. El que va ante el tribunal, el gran tribunal del trono blanco, está frito y puesto al sol porque no hay remedio para él. Ya ese está condenado, ahí no hay arrepentimiento, no hay nada. De ahí va, se le va a leer su sentencia, como se hace en un sistema jurídico correcto. Se lee su sentencia y de su sentencia va de cabeza al lago de fuego, con el diablo y los demonios. Entonces,
el tribunal de Cristo dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora bien, es importante aclarar que las obras no salvan. Nosotros no somos salvos por medio de obras. Pero en el instante que usted y yo fuimos salvados por la gracia que es en Cristo, Dios espera que usted y yo llevemos buenas obras, que hagamos buenas obras, que demos buenos frutos. Porque el buen fruto es evidencia de un genuino y verdadero nacimiento espiritual. Si nacimos verdaderamente en Cristo, tenemos que llevar buen fruto para la gloria de Cristo. No hay otra manera de ponerlo. Entonces, note que en Efesios 2, 8 y 9, esto lo aclara la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y note cómo interesantemente, después de esta aclaración, viene el verso 10 de Efesios 2, Efesios 2:10, que habla de las buenas obras que debemos llevar los salvos, los redimidos por Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para para que nos crucemos de brazos en la banca. Ahí como quien dice, bueno, pues ya soy salvo y ¿qué me importa a mí que se hunda el mundo? No voy a hacer nada por el reino de los cielos. No, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de glorificar a Cristo, de hacer algo para la gloria de Cristo. Entonces, porque dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que usted ni se las tiene que inventar. Dios las preparó de antemano y Dios nos encausa en esas buenas obras que Él quiere que nosotros hagamos. Y esas buenas obras son los frutos que evidencian nuestro verdadero nacimiento en Cristo. Entonces, de manera que el Señor Jesús le recompensará a usted y a mí, y por cuanto todo lo que usted haga aquí será evaluado, usted debe servir al Señor Jesús con la mejor esmero posible, porque todo lo que hagamos debemos hacerlo como si fuera para Él. Y no podemos decir, pero entonces nosotros vamos a estar sirviendo a Jesús por intereses personales. De ninguna manera. Mire lo que dice 2 de Juan 8. ¿Me sufre usted 5 minutos más para terminar? Gloria a Dios, aleluya. Tenemos el voto de la pastora en primer lugar. 2 de Juan, verso 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es una exhortación a que si en algo, mire, la ambición es algo que Dios no aprueba, pero si en algo podemos ser ambiciosos y no ser nunca condenados, es en darle el mejor servicio posible al Señor Jesucristo, en todo lo que usted haga. No estoy hablando simplemente, hermanos, aquí en la iglesia, sino en todo lugar. En esencia, ese 2 de Juan 8 nos exhorta a dar lo mejor de nuestra vida para la gloria de Cristo. ¿Y por qué es tan importante esto de recibir el máximo galardón posible? Bueno, porque las recompensas que recibiremos allá en el cielo estarán directamente vinculadas a nuestra capacidad de servicio allá en el cielo también, a nuestra capacidad de adoración y de servicio a Dios en el cielo. Mientras más fiel al Señor Jesús sea usted aquí, mayor será su recompensa allá. Y recibirá mayor capacidad para adorar y mayor capacidad para servir. ¿Recuerda usted la parábola de los talentos en Mateo 25, del verso 14 al 30? Dice ahí que el siervo a quien el Señor Jesús le había dado 5 talentos se esmeró, se esforzó y ganó 5 talentos más para su Señor. ¿Y cuál fue la recompensa del Señor Jesucristo a ese hombre? En el verso 21 dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta parábola, hermano y hermana, en esta palabra el Señor Jesús enseñó que el grado de responsabilidad concedido a los salvos en el reino de los cielos será directamente proporcional al grado de fidelidad con la cual ellos sirvan al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque si usted es administrador de una empresa, va a poner al más
al más irresponsable que tiene en los empleados? ¿O va usted a promover al que demuestra responsabilidad, honradez y es decir, que está ahí de un alto sentido del deber por hacer las cosas bien hechas? ¿Quién va usted a proponer? Pero si, que lo ponga en un puesto de importancia. Pues tiene que ser obviamente el que es responsable. Y permítame aclarar que esas responsabilidades son privilegios. El privilegio de servir al Señor, el privilegio de adorar a Dios, el privilegio y la bendición de ver su rostro es lo que más usted debe aspirar en su vida. Esa es la bendición máxima de su vida. Y no estoy hablando, amado, de poner dinero en el plato de la ofrenda, porque en los 22 años que llevamos aquí sirviendo al Señor junto con ustedes, jamás me han oído decir eso. Estoy hablando nuevamente que servimos al Señor Jesucristo con esmero. Mire, hermano, en su casa, cómo usted trate a su esposo o a su esposa, cómo usted trate a sus hijos, en su empleo. Da vergüenza que muchos cristianos son los más haraganes que hay en el lugar de empleo donde ellos trabajan. Y yo vi en mi vida, pues, gracias a Dios, no me jacto, esto es una bendición que Dios me ha dado a mí. No tengo por qué jactarme porque lo he logrado por la gracia que es en Cristo Jesús. Que en los 22 años que llevamos pastoreando, siempre he trabajado a tiempo completo también. Tengo mi trabajo como cualquiera de ustedes. Y yo recuerdo, y aún lo vivo en estos días, trabajando en otro lugar, pero recuerdo antes cuando estaba en la fábrica, que a veces el peor rendimiento en la producción era de los cristianos que se jactaban de hueso colorado. Había uno que hacía ayuno, iba en ayuno a trabajar y no producía absolutamente nada. Y yo era el supervisor, entonces creía, pues yo era cristiano, también tenía que tirar la toalla, pero eso no es así, Señor. Por eso yo empecé ayunando cuando trabajaba y dije un día, y ella es testigo, yo no ayuno cuando trabaje para coger dolores de cabeza. No, uno ayuna cuando está enfocado en Jesús, en orar, estudiar la palabra, ayuna. Pero no para ir a trabajar, porque lo que coge es un malestar horrible. Y no puedes servir a dos señores a la misma vez. No puedes dar un buen rendimiento en tu trabajo, ni le puedes dar un buen ayuno al Señor. Pero aquel iba ayunado, pero no producía, óigame, de una producción de hacer 100 por hora, no hacía ni 5 por hora. Empiezas. Y eso no se me olvida a mí. Y ahora donde yo trabajo, a veces los más regados y sucios y qué sé yo, y indolentes son los cristianos. Y es una vergüenza que nosotros somos cartas abiertas a este mundo. Nosotros somos embajadores de Cristo donde quiera que nos pare. De manera que en el lugar público donde usted ande, usted tiene que cuidar su testimonio y el fruto de su vida tiene que glorificar a Cristo. Amén. De lo contrario, ¿por qué? ¿Qué otra cosa vamos a esperar? Entonces, amados, Jesucristo puede venir en cualquier momento y en virtud de la inminencia de su venida, usted y yo tenemos que andar dignos de irnos con Él. Y no andamos con la presunción de que lo logramos con nuestra fuerza, lo logramos en una dependencia total del Espíritu Santo. Vamos a irnos poniendo de pie para ir terminando, amados, porque así se animan un poco a esperar un poquito. El caso es que hoy nuevamente yo le invito de corazón, rededique su vida al Señor Jesucristo en esta tarde. Dígale, Señor, yo quiero caminar de tal manera que si yo me muero en el próximo minuto, cuando yo cierre los ojos aquí, el Espíritu Santo me los abra delante de tu presencia. Que yo no sufra pérdida alguna. Y si tocare la trompeta, Señor Jesús, yo te ruego que en el toque de la trompeta, ahí mismo salga yo como un cohete por ahí para arriba contigo. Esa es la idea, amado hermano y hermana. Y a usted, amigo o amiga que nos sintoniza también por medio de estas redes sociales, ya sea la página de la iglesia o YouTube, también a usted apelo para que hoy sea día de salvación para su vida. El Señor Jesucristo murió por usted. Él fue a la cruz, allí clavó sus pecados, sus enfermedades, sus dolencias, todos sus problemas. Y Él fue allí para salvar su vida de sus pecados. Yo le animo para que hoy usted diga, Señor Jesucristo,
yo renuncio a todos mis pecados. Si usted quiere ser salvo, salva. El requisito número 1 es renunciar a todos sus pecados. Y en segundo lugar, y muy importante, reconocer y recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Y ahora yo le invito a que usted haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, yo renuncio a mis pecados, yo me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que me laves con tu sangre preciosa, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo, yo quiero servirte. Te ruego que tu Espíritu Santo gobierne mi vida y me enseñe a caminar de tal manera que tú seas glorificado también a través de mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarme. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. A nosotros, amados, ahí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, te ruego, Señor Jesús, como cantábamos el himno, pon aceite fresco en mi lámpara. Oh Señor Espíritu Santo, enciende el fuego de la pasión por Cristo en mi corazón. Que ese fuego arda en mi corazón como hoguera apasionada para servir, para amar, para ser fiel, leal, obediente, humilde y fructífero para el Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, a caminar en pos de ti, a caminar llevando frutos que glorifiquen tu nombre, que el mundo pueda ver que tú moras en mí, que tú vives en mí, que tú gobiernas en mí y que tú eres real y verdadero, porque tú eres transformador y salvador de vidas y yo un ejemplo entre millones de ellos. Por Jesús te lo pedimos, Padre, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.